Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Me parece que el día de hoy hemos tenido presentaciones muy ricas. Hemos podido ver los sistemas legales de varios de nuestros países hermanos, que son muy cercanos a los nuestros, aunque el nuestro tiene las particularidades que ustedes ya las han analizado o las podrán analizar. Vamos a dar paso a las preguntas. El sistema va a ser el siguiente. Les pido en honor al tiempo suyo y de los expertos que sean concisos en las preguntas. Por favor, nos dicen a quién va dirigida la pregunta. Máximo 1 minuto y una respuesta de máximo 3 a 5 minutos. Vamos a dar la palabra a las personas que desean intervenir con sus preguntas, por favor. Yo quería que un poco hablemos en el asunto de la Asociación de Consumidores. Usted habló sobre la Asociación de Consumidores, quisiera un poquito hablemos en eso. Específicamente, ¿qué le gustaría saber? Se decía que para la defensa de la competencia y para fomentar la competencia, las posibilidades eran de asociarse a los consumidores. Entonces quisiera que un poco hablemos en eso. Para cualquiera, no sé, no necesariamente así. Creemos que son buenas. ¿Por qué? Porque si se forman clubes de compras, pueden ganar poder de negociación, ¿no? Entonces, cuando ganas poder de negociación, puedes un poco contrarrestar algún tipo de práctica anticompetitiva que puede ser sujeta. Entonces, en México los clubes de compras siempre se fomentan, ¿sí? Para que estos consumidores tengan acceso a mejores precios. Y eso se traduzca en mejores precios al consumidor. Sí, yo hablé del tema en Panamá entre los que pueden promover la competencia. ¿Por qué asociaciones de consumidores? Porque es que a los consumidores, como les decía la mañana, tú puedes ejercer el poder. O sea, nosotros decimos, un consumidor informado tiene poder. Tú puedes hacer que el precio baje. Si tienes asociaciones y que compran como asociación, pueden ejercer poder para que el precio baje. Lo otro, pueden ejercer un poder. De hecho, se han dado casos a nivel mundial de boicot. Asociaciones que dicen, no vamos a comprar a tal empresa por tal motivo, por una práctica a veces de medio ambiente, trabajo infantil, explotación, por diferentes motivos. Y hay prácticas que han funcionado, que han puesto de rodillas a grandes empresas porque hacen un boicot mundial. Otro tema también que lo vemos nosotros, que las asociaciones de consumidores pueden demandar ante los tribunales. Nosotros hemos tenido varias prácticas. Hubo un caso de una fijación de precios de empresas avícolas, hubo otra de una empresa de celular, que las asociaciones de consumidores fueron las que demandaron ante el tribunal. Porque muchas veces lo que hacen es que vienen y nos dicen a Codeco la práctica, pero que nosotros demandemos para no gastar en abogados. Varias asociaciones que hay en Panamá, una de ellas principalmente es liderada por un abogado. Entonces él mismo demanda y lleva el juicio. Lo que ha pasado en la práctica, también para serles honesto, es que después que demandan, llega a un acuerdo extrajudicial. Entonces la persona dice lo que pasa es que tienen plata, quieren dinero. O sea, el caso de los avícolas y el caso de los celulares fue así. Demandaron hasta los tribunales y un buen día después retiraron la demanda. No es gratis que van a retirar la demanda. Entonces eso es lo que a veces se cuestiona. Claro, ellas también tienen que vivir, tienen unos gastos y todo eso. A veces se cuestiona que algunas veces, algunas demandas pueden ser válidas, otras demandas pueden ser demandas temerarias. Y detrás de eso lo que buscan es presionar quizás al empresario para algo o buscar algo. Pero es importante promoverlo, porque fuera de lo que estamos hablando de competencia, hablando del tema del consumidor, y es algo que se ve mucho en México, entonces le damos el ejemplo, son las compras de barrio. Las personas se quejan siempre en nuestro país de la canasta básica que está muy cara. Nosotros le decimos, compren. Hay un edificio, en vez de comprar cada uno la lista de papas, compren un quintal de papas, le sale mucho más barato. Y después, ustedes lo dividen en las personas del edificio. Compra un quintal de cebolla, compra un quintal de arroz. Haz las compras en conjunto. Al final va a tener un precio mucho mejor. Esa es otra ventaja a nivel de consumidor que se logra con las asociaciones de consumidores. Ramos Diego, tanto como para Fernando Forlán, que por favor me sepan darme su percepción de acuerdo a su óptica, tomando en cuenta que con
corresponden a diferentes países y de alguna manera a diferentes realidades. La pregunta es, ¿cómo se puede equilibrar las reglas del mercado para competir en los mercados internacionales cuando existen políticas gubernamentales de subsidios que al final del día crean una distorsión en el propio mercado? Un tema complicado, ¿no? Puesto que al final del día la política de competencia es una política pública, ¿no? Es una política pública que se ve impulsada desde el gobierno federal, pero al mismo tiempo la política de comercio exterior, la política digamos, de fomentar la industria nacional para hacerla más competitiva en un plano internacional también es una política pública, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado tiene que fijarse, un poco retomando lo que hablaba el doctor Miguel Orna, tener muy bien claro cuál es el objetivo que va a preponderar, ¿no? Y con base en esto establecer una política que no choque, ¿sí? Una política integral. Y claramente hay temas que, por ejemplo, en México la política industrial la desarrolla la Secretaría de Economía, entonces a través de fomentos, a través de subsidios, hace o apoya a los productores nacionales, y la política de competencia pues trata de que ese tipo de apoyos, de subsidios, ¿sí?, no choquen contra las leyes de competencia. Por ejemplo, pasa mucho en el tema agrícola. En el tema agrícola generalmente siempre los productores están quejando de que los precios son bajos, de que los precios no les alcanzan para subsistir. Luego entonces vienen algunos programas gubernamentales y se sientan con los productores y les dicen, ok, vamos a fijar el precio en 30 pesos, ¿no? Entonces nosotros, del lado de la competencia, decimos, oye, eso viola la ley federal de competencia. Entonces, algunas veces lo hacen por desconocimiento. Entonces, nosotros siempre tratamos de tener una comunicación con digamos, los entes de gobierno que impulsan ese tipo de políticas para explicarles que eso genera efectos perniciosos a largo plazo, ¿no? Entonces, siempre va a haber ese tema como de contradicciones que de alguna u otra manera hay que ir sorteando. O sea, lo que voy es que la política de competencia se tiene que analizar desde un punto de vista integral, ¿no? Y claro, siempre cuidando del proceso de competencia, más que otra cosa. Es que hay mucho eco, entonces para mí, que no es mi idioma materno, es difícil de entender, pero he entendido que puedo decir eso. Depende del Estado, de cada país, adoptar un sistema propio de defensa de la competencia. Esto cambia de país a país, llevando en consideración aspectos como el nivel de desarrollo económico o social, en fin, cada país tiene su propio sistema que se va a desarrollar. En Brasil tenemos un órgano de defensa de la competencia que es el CADE, que fue creado en 1960, pero ahí era todavía un órgano interministerial, o sea, era un órgano de recomendaciones al gobierno, no hacía decisiones. Y eso solo se pasó a partir de 1994, cuando se promulgó la primera ley de defensa de la competencia. Entonces, son 34 años en que Brasil tenía un órgano de defensa de la competencia, pero sin poderes, solo recomendaciones. Hoy en Brasil, a partir de 94 hasta hoy, con la nueva ley que fue aprobada el año pasado, en Brasil no hay inmunidad antitrust o excepción antitrust. La ley antitrust se aplica sea a empresas privadas o públicas. Entonces, la gigante brasileña Petrobras es una empresa de economía mezclada, pero es considerada una empresa estatal. El gobierno tiene el control, pero la Petrobras se somete a la legislación de defensa de competencia y la actuación de CADE como cualquier otra compañía.
¿no? Así como Banco de Brasil. Banco de Brasil, por ejemplo, iba a ser condenado por CAE por una conducta anticompetitiva. Solo no fue porque ha hecho un acuerdo con el CAE, o sea, un acuerdo como cualquier otra empresa privada tenía que hacer para ser libre de una condenación. Entonces, en Brasil no hay inmunidad antitrust. Hay otros países que la tienen, que la hacen, ¿no? Otro aspecto importante de tu pregunta es la relación, por ejemplo, entre la política de defensa de la competencia y la política industrial. La política de defensa de la competencia es una de las políticas económicas que un Estado puede utilizar, y la política industrial es otra. Brasil, por ejemplo, no ha tenido una política industrial desde los años 70. Hizo una nueva política industrial cuando el gobierno Lula empezó. En 2003 la nueva política fue lanzada en 2004 y ya ha sufrido muchos cambios desde 2004 hasta hoy. Por ejemplo, es importante que una política industrial sea, digamos, transversal, o sea, que no esté dirigida específicamente a sectores, a desarrollar unos sectores en detrimento de otros. Entonces, la política industrial tiene que tener, digamos, en sus instrumentos, cláusulas, que sean transversales para toda la economía y no escoger sectores específicos. Esto puede ser peligroso y puede entrar en choque con la defensa de la competencia. Una relación, por si acaso yo entendí la pregunta. Usted mencionaba el tema de los subsidios y cómo puede hacer el Estado. Mira, nosotros antes, a Código de la CAC, veíamos, además de competencia del consumidor, comercio desleal. Comercio desleal es dumping, subsidios y subvenciones. Ese tema, en el 2007, cuando cambia la ley, pasa al Ministerio de Comercio e Industrias. ¿Qué puede hacer el Estado contra un subsidio? Y creo que es la pregunta específica, o una subvención. Mira, si es un dumping, se establecen medidas antidumping. Si es un subsidio o una subvención, se establecen medidas compensatorias. ¿Qué significa esto? Un producto tiene una arancel de introducción de 15%. Tu Estado, tú demuestras que en su país de origen recibe un subsidio de 20%. Entonces tú estableces un hecho compensatorio de 20%. Ese producto para ingresar al país debe pagar entonces ¿cuánto? 15 más 20, 35%. Así tú proteges la industria local. Pero debes establecer y demostrar que existe el subsidio, luego hay un nexo causal entre la introducción de ese producto importado y la afectación a la industria nacional. Porque si no hay una afectación, no hay un nexo causal, por la ley panameña, por ejemplo, no se puede establecer el derecho compensatorio. Entonces, si hay medidas que el Estado puede establecer, no sé aquí en Ecuador cuál es la institución, si es el Ministerio de Comercio, pero eso lo puede hacer el Estado, establecer el derecho compensatorio. Si es al revés, por ejemplo, que tú deseas introducir un producto en otro país que tiene un subsidio gubernamental, cuando voy a importar estamos clarísimos que se puede hacer una valoración de porcentajes de incremento o de costos, pero cuando yo voy a exportar, cuando quiero poner el producto en un país extranjero que tiene un subsidio gubernamental, ¿cuál es la forma de hacerlo? Ahí al revés no hay forma, no sé si según usted sabe, porque ahí sí, yo estoy ayudando a mi productor nacional. Vamos a ver, pensamos en Ecuador. Imaginemos que el gobierno de Rafael Correa, para ayudar al productor, da un subsidio al Estado. Entonces quieren venir los productores de Colombia a Panamá y no pueden competir porque el producto ecuatoriano es mucho más barato por el subsidio que da el Estado. No puede hacer nada, busca otro mercado. Como hablaba esta mañana, hay alternativas. O sea, siendo un poco parecer duro, pero es realista. No puedo entrar en Ecuador porque no puedo competir porque está subsidiado. Tienes el resto de América, tienes el resto del mundo. Estamos en un mundo globalizado. O sea, el mercado no es tu vecino, el mercado es el mundo. Le decía esta mañana que Panamá está exportando piñas y melones a Europa. O sea, no podemos exportar a América, exportamos a Europa. Entonces, en la práctica, la verdad no conozco que yo pueda hacer nada. No puedo hacer nada, o sea, no puedo entrar, punto, búscate otro mercado. Puede parecer duro, pero es así. Casi
iba dirigida la pregunta al tema de subsidios como de cargas tributarias frente a los estados, que buscan la defensa de la competencia. Y fueron claros en responder los señores panelistas, pero creo que a esta pregunta yo añadiría si dentro de todo este mercado y la libre competencia que tiene, más bien no sería necesario crear ya instrumentos internacionales que regulen, como decía el compañero, el tema de querer introducir un mercado externo dentro de un Estado. Eso es todo, gracias. Subsidios López. Hay acuerdos que son, eso tiene un nombre, se me olvidó, que son de estricto cumplimiento y otros que no. Entonces, cuando tú te adhieres a la OMC, el tema de competencia es un tema que está hace muchos años y no es de los temas que es obligatorio. Entonces, no hay una entidad supranacional. Ustedes aquí en la comunidad andina, por ejemplo, tienen una entidad supranacional. Entonces, hay que ver temas de competencia extrafronteras, o sea, que salen de las fronteras. Unión Europea tiene la Comisión de Competencia que ve acuerdos también de toda la Unión Europea, que tienen unas reglas que si la práctica afecta al país, solo es el país, pero si afecta a un grupo de países, ya no ve entonces la Unión Europea, el C4. A nivel mundial, no sé, que yo sepa, no hay un organismo que vele por la competencia. Nosotros, en Centroamérica, estamos en un proyecto ahora mismo con el PIT de crear una autoridad regional a nivel de Centroamérica para ver este tipo de cosas, tipo de Europa, para ver este tipo de prácticas, pero podemos ver nada más en Centroamérica. Si hay, también algo importante, si hay una práctica, y también depende de la legislación, ¿qué pasa si hay una práctica que se da en el extranjero pero afecta a mi país? ¿Es ilegal o no? Depende de la legislación si lo puedes ver o no. Por ejemplo, hay países que los acuerdos de exportación son legales. Y es un acuerdo, es un cartel, pero como la afectación no es en el mercado local, sino que se pone de acuerdo para exportar, el afectado es un mercado externo. Entonces yo, Panamá, no me importa que los gringos vendan más caro, compren más caro, me importa el mercado. Entonces hay países que el acuerdo de exportación es permitido, hay países que no, porque sigue siendo un acuerdo. Entonces, como te digo, a nivel regional, depende si hay una afectación en tu mercado, quizás puedas hacer algo. En la práctica es complicado. Una vez tuvimos un caso que se originaba el cartel fuera de Panamá, pedimos cooperación, la entidad de competencia del otro país, y nos decía no se las puedo dar, porque estamos en fase de investigación. Supuestamente, si ya tuviera alguna fase como ya concluido el proceso, como quizás sí nos pudieran cooperar. Luego están en una fase de investigación, no pudieron cooperar con nosotros. Entonces depende, es un tema que también se ve en los foros y por eso también estamos acá, acuerdos de cooperación. Es importante, más ustedes que están empezando, tienen 6 meses, me decían, hacer acuerdos bilaterales con agencias de competencia de otros países para temas de consultas, de capacitación, recursos. Entonces eso es también bueno que ustedes tienen un departamento internacional, la superintendencia, que vean ese tema. ¿Cómo incentivar en mi país la inversión extranjera para obtener más competitividad y desarrollo en un país políticamente inseguro para los inversionistas? Si sabemos que Colombia en el año anterior tuvo una inversión de $29.000 millones, Perú $21.000 millones y Ecuador apenas llegó a los $500 millones. ¿Cuál sería la forma para incentivar? Bueno, creo que la respuesta ya la di cuando hizo la presentación, pero para confirmar es crear un ambiente económico propicio a atraer inversiones, o sea, seguridad jurídica, previsibilidad. Eso todo son condiciones sine qua non, o sea, si no las hay, un inversionista extranjero no tiene incentivos a hacer la inversión porque no tiene seguridad de que sus inversiones van a ser exitosas. La misma cosa, la previsibilidad, ¿no? Saber las reglas del juego antes, con antecedencia. Otra cosa, tuvimos año pasado en Perú discutiendo con el sector privado la posibilidad, hay un proyecto de ley en el Congreso peruano
para que Indecopi pase a hacer no solo el control de conductas anticompetitivas, pero también el control de concentraciones. Y ahí hay una fuerza muy grande de las empresas, de los abogados, del sector privado, que Perú no pase a hacer eso, porque el sector privado entiende que jamás fue hecho y todavía Perú sigue creciendo. Pero yo ponía exactamente tu cuestión. Las inversiones extranjeras en Perú no podrían ser mayores si hubiese un sistema de control de concentraciones donde el capital extranjero y el capital doméstico iba a tener más seguridad jurídica y previsibilidad. Estamos encargados de aplicar la ley, precisamente estableciendo estatutos como el de Ecuador, y aplicando la ley favorece también los ambientes de inversión, porque hay entidades que resguardan que extranjeros que están invirtiendo acá en Ecuador, por ejemplo, al igual que las empresas nacionales ecuatorianas, sean resguardados en el acceso a los mercados, y es por eso que a nivel internacional se promueve la creación de entidades de autoridades de libre competencia. Si por el lado nuestro es una forma de contribuir y aplicando la ley y ejerciendo las labores que nos encomienda el legislador. Mi pregunta es si se puede detectar y prevenir el abuso del poder del mercado. Esta pregunta va dirigida para Fernando Blanco. La Agencia de Defensa de la Competencia trabaja con tres pilares: la educación, la prevención y la represión. La educación es un poco lo que estamos haciendo aquí: informar al público, incluso las empresas, lo que es la ley, lo que es la defensa de la competencia, para qué existe todo eso. 2, la prevención, que es básicamente haciendo el control de estructuras o el control de concentraciones, eso que falta, por ejemplo, a Perú. Eso es una forma la mejor forma de hacer una prevención de abuso del poder económico, porque cuando la agencia no aprueba, por ejemplo, una operación que te da como resultado, por ejemplo, un control del 90% del mercado, 80% del mercado, y solo aprueba la operación, por ejemplo, si parte del negocio sea vendido a un tercero con baja participación de mercado. Eso es una forma de prevenir el abuso del poder de mercado, o sea, garantir que no se llegue a un poder de mercado, ¿no? Pero por lo menos a disminuirlo. Eso es la prevención. Y la represión es aplicación de la ley, ¿no? Es investigación con recursos, instrumentos, poder investigatorio para hacer el trabajo de prevención, de represión, incluso con sanciones adecuadas. Eliminar barreras de entrada. Si tú quieres prevenir el abuso del mercado, elimina las barreras de entrada. Eso es clave. Eso es lo que puede hacer el Estado. Como la seguridad jurídica y la previsibilidad para garantizar las inversiones. Yo digo, si un Estado, como los ejemplos que han puesto aquí, si les damos todas esas garantías, sin embargo no van a venir si no hay un principio fundamental para la acumulación de capital, que es la rentabilidad. ¿Por qué no se menciona este requisito sine qua non, que es la rentabilidad? Es una cosa. Y otra cosa, por ejemplo, perdón, solo le interrumpo. Dijo el principio de... Para el control del mercado, mencionó que es necesario dar la garantía jurídica y también la previsibilidad. Son dos requisitos. Yo digo, si un Estado condiciona ese escenario para que vengan las inversiones, yo no estoy tan seguro que esas inversiones van a venir si no hay rentabilidad en la acumulación del capital. ¿Por qué no se menciona la rentabilidad? Y el ejemplo que les decía, por ejemplo, los países mineros, de vocación minera, como Perú, Bolivia, Chile, y ahora que está ingresando Argentina y Ecuador,
tiene grandes transnacionales que abusan del poder del mercado, porque ellos están explotando primero contra la naturaleza y los pasivos ambientales no están considerados en la acumulación del capital, por lo tanto tienen que ya hacer eso, porque se hace ahora ya no con tecnología, sino de mineras a cielo abierto, dejando grandes pasivos ambientales que luego tiene que asumir la historia a través del Estado y la población. Entonces, ¿cómo controlamos, por ejemplo, los mercados del futuro de los commodities mineros que antes eran las grandes transnacionales? Porque aquí sí hay maneras de controlar, por ejemplo, que un pequeño productor no trabaje con los intermediarios, eleve el precio y por lo tanto se distorsione el mercado. Pero ¿cómo les controlamos a ellos que con los mercados del futuro prácticamente se van sobre los estados, no somos sobre la ley? Gracias. El resumen de la pregunta es ¿qué hacer si no hay condiciones para que haya retorno de las inversiones, o sea, que haya ganancias? ¿Esto? Bueno, la rentabilidad es la esencia del negocio, es la esencia del capitalismo. Pero eso, como decía yo en la presentación, la decisión de inversionar debe ser privada, no pública. El sector público tiene que dar las condiciones estructurales, conjunturales para que haya inversiones. Pero no puede sustituir el sector privado en decisión de hacer las inversiones o no. Además, la Autoridad de Defensa de la Competencia no tiene dentro de sus competencias, por ejemplo, decir cómo las cosas deben ser o cómo debe ser un sector, ¿no? La Autoridad de Defensa de la Competencia no hace regulación sectorial, ¿no? No debe se involucrar en este tipo de actividad. Lo que tiene que hacer es, por medio de actividades de prevención y represión, dar las condiciones a la atracción de inversiones, pero no se involucrar en actividades para hacer la atracción de inversiones específicamente. Eso debe ser el gobierno a través de otros órganos públicos. Por ejemplo, ahí en Brasil hemos creado una agencia de atracción de inversiones. Muchos otros países hacen esto, ¿no? Es un trabajo gubernamental, pero no para un ente más estatal que gubernamental, como es la Autoridad de Defensa de la Competencia. Asistir a este tipo de eventos. La pregunta es para el señor representante de Colombia. ¿Qué hacer frente a la relación de efectuosidad desleal, de competencia desleal de un país, digamos, entre países, en la cuestión de balanza comercial? Gracias. Primero, una aclaración que hice esta mañana en una de las aulas. Una cosa es competencia, otra competencia desleal y otra comercio desleal. Nosotros acá vemos temas de competencia, son prácticas monopolísticas absolutas y relativas. Hay comercio desleal, que es dumping, subsidios y subvenciones, un tema que ya hablaba. Y competencia desleal, por la ley panameña, por ejemplo, daba yo el ejemplo, es cuando una empresa, por ejemplo, acusa a otra de algo, crea una infamia o la afecta de alguna forma, pero es mentira. Yo daba el ejemplo esta mañana allá en el aula, que había una propaganda en Panamá de la hamburguesa de Burger King que decía, la otra está frita, refiriéndose a la de McDonald's, porque la de Burger King es asada, a la brasa. McDonald's se sintió ofendido que esa era competencia desleal, demandan ante los tribunales y el juez que dice, pero si es verdad, tu hamburguesa es frita y la otra es asada, eso es competencia desleal. O sea,
si fuera una mentira, que tú estás creando una calumnia para desviar a los consumidores, para afectarme a mí, esa es competencia desleal. Pero si tú estás atacando una debilidad que sabes tu competidor, lo cual es cierta, si es mentira es otro tema, eso no es competencia desleal ni es ilegal. Porque otro tema también a veces que las empresas dicen que tal empresa vende muy barato, yo no puedo competir con ella. Como ya dijimos aquí, estamos para defender la competencia, no los competidores. O sea, si tú no puedes competir con ella, trata de ser más eficiente o dedícate a otro negocio. Suena duro, pero así es el mercado. El más eficiente es el que subsidia, la ley de Darwin. O sea, las especies que se sabe adaptar, que sabe cambiar, sabe que va a subsistir. Si en un negocio tú ves que no puedes competir, dedícate a otro negocio. La verdad que eso era para aclarar porque no entendí bien al final la pregunta, así que no sé si la contesté. Algún tipo de perito que califique el mercado para la competencia, supongamos en los productos empacados, que a veces tienen cierto contenido, que no es el verdadero, sino que le inflan de aire. Entonces podría haber un peritaje para cierto producto que puede ser desleal dentro del mercado y de la competitividad, por supuesto. Nosotros vemos lo que es contenido neto. Hay un departamento de metrología que ve eso, que pesa que los productos tengan el contenido que tengan, que tiene la etiqueta, que los bloques tengan la resistencia que es. Pero te digo algo, lo que tú estás mencionando, el ejemplo es específico, eso, aunque no lo creas, sí cumple contenido neto. Esa es una técnica de mercadeo. Te venden un producto de este alto y viene por la mitad y tú dices, me están engañando. Pero el contenido neto dice 120 gramos. ¿Y cuánto lo pesamos? ¿Cuánto tú crees que pesa? 120 gramos. Ahí no hay un engaño al consumidor en cuanto a contenido neto. Ahí quizás, hilando como estirando la norma, te puede ir la publicidad engañosa. Porque tú ves un empaque hasta aquí, ¿tú qué piensas? Hasta aquí debe tener papita, no en la mitad. Entonces, en Panamá pasa igual. Pero como te digo, cuando fuimos a hacer las evaluaciones del departamento de metrología, pesa lo que dice. Están cumpliendo contenido neto. En todo caso, lo podemos atacar es por publicidad engañosa. Y eso es relativo, hablando de la norma, porque eso no es publicidad. Tú puedes decir, bueno, es publicidad porque si tú ves un empaque de tamaño, la publicidad es el empaque y tú esperas que esté hasta ahí, no hasta la mitad. No sé al final qué va a pensar un país de eso. Sobre el contenido dentro que también le introducen. O sea, no, pero el producto te pone, lo que te está vendiendo es la papa, y te trae 120 gramos de papa. Te trae unos nutrition facts, que es una parte nutricional, que nosotros tuvimos un caso hace años, hay lo que es bebida, jugo y concentrado. La diferencia tiene que ver con el grado de vitamina C y pulpa que tiene. Y encontramos que había bebidas que se anunciaban como jugos. Lo que se hizo, el análisis químico no cumplía el requisito de vitamina C, entonces no era jugo, era bebida. Y había otras que se anunciaban como concentrados y no eran concentrados, sino que eran jugos, porque hay normas técnicas. Entonces, en Panamá hay norma técnica de arroz. El arroz se clasifica según el tamaño del grano. Hay arroz especial, arroz regular, arroz de segunda, arroz de primera. Ahí lo que tú ves, ¿cuál es la norma técnica? La norma técnica dice que debe medir tanto. Hay unos aparatos y tú mides el arroz. Siempre hay un margen de error de más o menos tanto por ciento en todo, e incluso en contenido neto. O sea, la papita puede pesar 119 gramos y no es ilegal y no es malo. Si decías que era 120, hay un margen de error más o menos 2%, 5%. Entonces, eso es lo que tú ves. Y como te digo, en ningún lugar te dice aire tanto. O sea, el aire no se pesa y no es parte del producto. Entonces, lo que viene es contenido de papita y eso lo están cumpliendo. El consumidor puede poner la denuncia, quizás es por el tema de que dice, yo veo eso y lo pienso que viene completo, me están engañando. Pero no por contenido neto. Y lo otro, lo que sí ha pasado en México, tuvieron un caso Juan Mismo integral, que decía que era integral y no era integral. O sea, 100% integral. Y no era, eso hay que tener cuidado, 100%. Sí era integral, pero no 100%. Entonces hay muchos productos que sí ha habido casos a nivel mundial
porque promueven que tienen unos nutrientes que no tienen o tienen unos porcentajes que no tienen. Eso sí se ha dado en varios países. Muchas gracias por sus preguntas. Les invito, el día de mañana tenemos también mesas de trabajo. Si tienen más inquietudes, pueden ir a las mesas. Vamos a tener conversatorios con un poco más de tiempo de lo que tuvimos ahora. Mañana empezamos a las 9 de la mañana en punto, por favor. Y agradezco a los panelistas por su enorme generosidad y por el tiempo que se han dado para compartir con nosotros toda su experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí.